Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Quiero compartir en esta noche una palabra que he titulado Tiempo de Revelación. Juan 20, vamos a leer los primeros versículos del Evangelio de Juan. Dice la palabra lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Yo quisiera, si la Biblia la puede subrayaras esa palabrita, siendo aún muy oscuro, porque es una palabra que tiene mucha revelación. Siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta noche, que tu palabra nos regrese vacía, que nos edifique, que tu palabra, Señor, nos enseñe, que en esta noche tu palabra nos dé, Padre amado, el entendimiento y nos ayude a acercarnos cada día más a ti, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice y amén. Cuando usted va al Evangelio de Juan y llegas al capítulo 20, vas a encontrar algo muy impresionante. Esta tarde que me tomé la tarea de escudriñar la palabra para buscar el mensaje que iba a compartirte esta noche, me coloqué a leer el Evangelio de Juan porque el Señor me trae algo a mi corazón. Y cuando comienzo a leer el Evangelio de Juan, me doy cuenta que hay una revelación profunda en el Evangelio de Juan. Cuando tú miras Juan capítulo 20, te vas a dar cuenta que es un capítulo que divide la historia en dos, en un antes y en un después. Y digo que en un antes y en un después, porque si tú te tomas la tarea de escudriñar Juan 18 y de escudriñar Juan 19, vas a encontrar que el 18 y el 19 son dos capítulos cargados de un contenido de mucho sentimiento y de mucho quebrantamiento de corazón, porque en el 18 y en el 19 se habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú lees el 18 y cuando lees el 19, te encuentras con unos discípulos confundidos, te encuentras con unos discípulos tristes, te encuentras con discípulos llorando, te encuentras con discípulos preguntándose el por qué su líder había partido. Y hay preguntas que debemos hacernos cuando miramos Juan 18 y 19, y una de ellas es la siguiente. Número 1, ¿por qué los discípulos, cuando se dan cuenta que el maestro ya iba a partir y estaba en el punto de la crucifixión, por qué a los discípulos se les olvida todo lo que el Señor les había enseñado? Porque recuerde que mientras el maestro estuvo con los discípulos en su etapa preparatoria, uno de los puntos de la preparación del maestro era que los discípulos tuvieran bien claro que el Señor Jesucristo
Jesucristo no siempre iba a estar con ellos y que Él tenía que partir. Pero el maestro les dejó claro y les hablaba en Juan 14 y les dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Yo voy a ir a las moradas de mi Padre y allá yo también estaré orando por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Más abajito el maestro les dice: yo me voy, pero tengan por cierto que yo me voy, pero les enviaré a un consolador, al Espíritu Santo de Dios. El tiempo preparatorio de Jesús con sus discípulos fue un tiempo en el cual se tomó el maestro la tarea de hacerles entender a ellos que el tiempo que Jesús iba a estar con ellos en la tierra era un tiempo cortito, 3 años y medio. Pero me llama la atención que cuando ya el maestro está en la cruz, a punto de aquella crucifixión, los discípulos se les olvidó toda la palabra. Los discípulos se les olvidó la promesa de Juan 14. A los discípulos se les olvida el contenido que el maestro quería guardarles en el corazón. La pregunta es: ¿por qué? Si ellos habían estado cara a cara con Jesús, ellos habían caminado cara a cara con el Señor, ellos habían tenido un encuentro con Dios. Y cabe anotar lo siguiente: en este tiempo encontramos creyentes que parece que se les olvidaran las promesas del Señor. Pero hay algo que me impacta: el Señor Jesucristo siempre está en pos de recordarnos nuestras promesas, de ayudarnos, de fortalecernos, de sostenernos aún después de su muerte. Porque Juan 18 y 19 habla de la tristeza de la muerte, habla de la tristeza de la cruz, habla de la tristeza de ver a Jesús allí en la cruz. Pero Juan 20 ya me habla de la resurrección. Cuando usted escudriña bien la palabra, se va a dar cuenta que cuando Jesús resucita y dura 40 días con los discípulos, dura 40 días con ellos después de la resurrección. La pregunta es: pastor, ¿por qué el maestro dura 40 días después de su resurrección con los discípulos? Te voy a responder, ya que tú me preguntas. El maestro se dio cuenta que los discípulos, luego de que él partió, el maestro entiende de que ellos no habían asimilado el contenido de la palabra. Todo el tiempo que Jesús los preparó era para que ellos pudieran tomar la escritura y pudieran aferrarse a aquellos mandamientos cuando ya el Señor Jesucristo no estuviera. ¿Recuerdan aquel día cuando llevan un muchacho endemoniado delante del maestro? Y dice la escritura que los discípulos no podían echar fuera un demonio. Dice la escritura que Jesús desciende del monte, y cuando el maestro desciende del monte, se da cuenta que la gente estaba aglomerada alrededor de los discípulos. Jesús llega donde un señor que estaba allí, y el Señor le dice al maestro: maestro, he traído a mi hijo ante tus discípulos y ellos no han podido echar fuera a este demonio de mi hijo. Y dice la escritura que el maestro con voz fuerte, se levanta y le dice a los discípulos: ¿hasta cuándo yo he de estar con vosotros, generación incrédula? El maestro se molesta porque la tarea de Jesús, ¿cuál era? Era la de sembrarle a los discípulos todo el reino para que ellos pudieran operar cuando Jesús no estuviera. Es por eso que el maestro, después de su resurrección, se queda 40 días y 40 noches caminando al lado de sus discípulos. Y si usted se toma la tarea de leer Juan 20 hasta el 21, usted se va a encontrar con una riqueza literaria impresionantemente. Te vas a dar cuenta que el maestro hace algo desde el capítulo 20 hasta el 21. En el capítulo 20 de Juan dice la resurrección, pero note lo siguiente: dice la resurrección, pero el personaje principal en Juan 20 es María. La Biblia dice, verso 1, colócalo por favor, verso 1 dice: el primer día de la semana ya Jesús había resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún como
oscuro. Dice la Biblia que era oscuro. Deténgase aquí, por favor. Oscuro porque era de madrugada, pero también era oscuro porque María estaba confundida. También era oscuro para María porque María no sabía qué había pasado con su maestro. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿se le olvidó a María todo aquello que Jesús le había enseñado y le había dicho que el maestro tenía que partir? ¿Se le olvidó a María todas las palabras que Jesús les había enseñado? ¿Se le olvidó a María la promesa de Juan 14? Parece que sí. Pero el maestro se toma la tarea de sacar a María de aquella confusión. Cuando dice que estaba oscuro, era porque la fe de María estaba oscuro, el pensamiento de María estaba oscuro, las esperanzas de María estaban oscuras. La palabra oscuro, del oscuro, es algo que nos coloca como cansancio, es algo que deprime, es algo que trata de llevarte como que a colocarte en un estado depresivo, ¿verdad? Cuando todo está oscuro. Hay días que la gente se levanta y aunque hay sol, para ellos todo está oscuro. Las esperanzas, las fuerzas están oscuras. Y dice la Biblia que María salió siendo aún oscuro y se fue al sepulcro. Ella tenía su fe un poco oscura, la esperanza estaba un poco oscura, pero se fue a buscar a su maestro. Ella se fue a buscar al Señor Jesús. Note lo que dice la Biblia: salió al sepulcro, corrió la piedra del sepulcro y se dio cuenta que la piedra, que el sepulcro, estaba vacío. Más adelante dice que sale corriendo, va a buscar a Pedro. Pedro sale corriendo, el discípulo que amaba a Jesús se le adelanta a Pedro. Los dos se dan cuenta que la tumba estaba vacía, pero hay un detalle muy poderoso que note lo que dice la Escritura: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Segundo detalle que yo quiero que tú veas en esta noche: Pedro y el discípulo que amaba a Jesús fueron al sepulcro, se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío, pero ellos no se tomaron la tarea de quedarse en el sepulcro. Ellos dijeron: nos devolvemos a nuestros quehaceres, hay muchas cosas que hacer, hay cosas que tenemos que continuar desarrollando, como diría mi pastor, malas decisiones. Y María tomó una buena decisión. La decisión de María fue quedarse ¿a dónde, mis hijos? En el sepulcro. María se quedó en el sepulcro. Segunda pregunta que deberíamos hacerle al texto: pastor, ¿por qué María se quedó? ¿Por qué ellos no se fueron? María tenía un interés más profundo que Pedro y que Juan, que era el otro discípulo que estaba en aquella escena. Dice la Escritura que la Biblia recompensa la fe, la constancia y la perseverancia. María se queda en el sepulcro. Pero ¿cómo se queda María en el sepulcro? María se queda llorando en el sepulcro. Pastor, ¿por qué María lloraba? Porque el anhelo de saber dónde estaba su Señor era grande. El anhelo de saber qué había pasado con su maestro, el anhelo de tener una respuesta era enorme. Señoras y señores, queridos hermanos, tu anhelo por saber qué tiene Dios para ti debe ser un anhelo grande. En su corazón debe haber algo que cada día lo mueva a mantenerse siempre allí buscando una respuesta de Dios. La Biblia dice, ojo con esto, la Biblia dice que Pedro corría y el otro discípulo también corría aceleradamente. Pero hay algo que me impacta: los dos que corrían al final no se quedaron en el sepulcro. Y esto me trae a memoria un versículo que dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Hay gente que quiere correr, hay gente que dice o que quiere demostrar querer acercarse al Señor, pero se necesita mucho más que querer correr, se necesita mucho más que la fuerza humana, se necesita un corazón que realmente esté rendido por tener un encuentro con el Señor.
Señor. María lo tenía. María era el corazón que anhelaba saber qué había pasado con su maestro. Y la constancia de María tuvo un final feliz, porque dice la escritura que ella siguió allí llorando. Ella estaba clamando, ella decía: ¿dónde estará mi maestro? Te voy a soltar esta palabra: donde hay lágrimas en un altar, hay respuesta de Dios. Voy a volverlo a decir: donde hay un corazón contrito y humillado, ahí está el Señor. No hay conjugación más poderosa en el reino que un corazón quebrantado y humillado en la presencia del Señor. Si usted algún día clamando le ha dicho a Dios: Señor, te quiero ver, sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo y sigue derramando tus lágrimas en su altar, porque el día menos pensado tendrás un encuentro cara a cara con el Dios Todopoderoso. Usted puede darle un fuerte aplauso a nuestro Señor en esta noche, porque Él vive en medio de su pueblo. Dice la Biblia: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y noten esto: mientras ella lloraba, ella en su corazón, ella decía: ¿será que está ahí? ¿Será que está en el sepulcro? Ella lloraba y ella decía: tengo ganas de encontrarlo, tengo ganas de ver a mi maestro, tengo ganas de ver a mi Señor. Y ella lloraba, ella derramaba sus lágrimas, pero ella, que dice la Biblia, mira, se inclina para mirar adentro y wow, sorpresa, mientras ella lloraba afuera, la tumba que estaba vacía inmediatamente se llena. El verso que viene: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Aquí hay algo impresionante. Quiero que anote esto, por favor. A María se le revela el poder de lo sobrenatural, porque María está afuera de la tumba. Ella no ve que nadie entró al sepulcro, pero de repente ella entra al sepulcro y ahora ella está viendo ¿qué cosa? Ella está viendo a 2 ángeles. La pregunta es: ¿por dónde entraron los ángeles? La pregunta es: la puerta no la cruzaron. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor quería revelarle a María lo sobrenatural del reino. Nosotros estamos acostumbrados a ver todas las cosas en el plano natural. Todo lo queremos mirar y todo lo apreciamos desde la óptica y desde el alcance humano. Pero cuando usted y yo entramos en lo sobrenatural del Espíritu, empezaremos a ver cosas que ojo no vio y oído no oyó. Cosas que Dios tiene preparada para todos aquellos que aman y esperan su venida. Es por eso que cierto día dice la Escritura que se le revela el Señor al profeta Jeremías y le dice: Jeremías, tú que estás viendo. Y el profeta Jeremías, cuando escucha la voz del Señor, inmediatamente se le abre su visión espiritual y dice: Señor, yo veo una vara de almendro. El Señor le dice: muy bien, porque es lo que te estoy mostrando. ¿Qué quería hacer el Señor? Quería coordinar la visión de él con la visión de Jeremías, porque lo que Dios ve no es lo que tú estás viendo. Lo que Dios ve no es lo que nosotros tenemos delante de nosotros, y tenemos que coordinar lo que Dios está viendo con lo que Él nos quiere revelar a nosotros. Y Dios se toma la tarea en su misericordia de decirnos y de preguntarnos a nosotros: ¿qué es lo que tú estás viendo? Para asegurarse de que usted esté viendo lo que Él está viendo, para que tú puedas caminar por donde Él quiere que nosotros caminemos. Porque si usted y yo no estamos viendo lo que Él está viendo, entonces hay una descoordinación entre aquel que te está mostrando lo que quiere que tú veas y lo que Él quiere que tú emprendas después que tú veas lo que Él te está mostrando. ¿Me doy a entender? Es por eso que tenemos que coordinar en nuestro secreto, en la oración, lo que Él nos está mostrando y lo que nosotros estamos viendo. Es importante que no importa lo que estemos atravesando, pero tenemos que ver
ver lo que Él nos está mostrando. La pregunta es, Jeremías, ¿qué tú estás viendo? Si tú estás viendo lo que Dios te está mostrando, aunque lo que tú estés atravesando no esté conforme a lo que tú anhelas, tú seguirás caminando creyendo en el invisible, porque sabes que Dios te está mostrando y tú estás viendo lo que Él te está revelando. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú estás viendo? Entonces María comienza a ver lo que Pedro y lo que el otro discípulo no habían visto. ¿Y saben por qué? Porque la perseverancia hace que tú veas lo que otros no ven. Lo que tú haces cuando tú perseveras en Dios es que tú ves lo que otros no ven. Cuando tú te metes en el secreto con Dios, tú vas a ver lo que otros no ven. Tú vas a oír lo que otros no oyen. Pero te tengo noticias buenas de parte del Señor. Dios siempre necesita afectar a uno para poder afectar a los demás. Note lo siguiente: la Biblia dice que María primero ve a los ángeles que estaban allí, y dice la Biblia que los ve el uno al otro sentado a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Colócame el verso que viene. Y dice la Biblia: y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Número 3, no sé cuál es el punto, pero usted vaya anotando. Cuando hay una revelación profunda con lo sobrenatural de Dios, siempre vendrá un consuelo a la vida de aquel que tiene un encuentro con Dios. Habrá una consolación. Y ojo con esto: como seres humanos, nuestras principales consolaciones creemos que son las financieras, las económicas o las tangibles, pero nos equivocamos, porque toda consolación primero viene de lo espiritual para luego manifestarse ¿dónde? En lo natural. Porque si tú eres consolado en lo espiritual, vas a ser consolado en el hombre interior, vas a ser consolado en tu espíritu. Y si tú eres consolado en tu espíritu, entonces podrás decir como dijo el profeta Joel: diga al débil, fuerte soy. Porque a él no lo fortaleció nada externo, a él lo fortaleció ¿qué cosa? El Dios eterno, donde en su espíritu. Y cuando tú eres confortado espiritualmente, inmediatamente te vas a levantar. Es por eso que el ángel, como sabía que ella estaba desanimada espiritualmente, el ángel le dice: María, no llores, María, no tengas temor, María, no está ocurriendo nada. El Señor quería impartirle a María la convicción en su espíritu, porque María era la ficha que iba a revolucionar la fe de los otros discípulos. Atrapa lo que te voy a soltar. María era la mujer que iba a revolucionar la fe de los otros discípulos. Pero María tenía que estar restaurada internamente. María tenía que tener convicción internamente. María tenía que saber internamente que Dios estaba allí, porque tú no puedes convencer a otro de lo que todavía tú no te has podido convencer. ¿Estamos aquí? Tú no puedes convencer a otro de lo que todavía tú no has podido convencerte. Entonces el Señor lo que hace es impactar a María internamente y le dice: María, no llores más. Le quita inmediatamente un luto, le quita un vacío, le quita una tristeza, le quita un desconsuelo. Yo supongo que cuando María escucha a los ángeles que le dicen: no llores más, inmediatamente a ella le cambia el rostro. Todo inmediatamente por fuera comienza a vérsele diferente. Y mira la pregunta que ella hace: ¿por qué se han llevado a mi Señor? ¿Dónde le han puesto? Ojo con esto: ella estaba fuera del sepulcro cansada. Recuerde que ya habían pasado ¿cuántos días? 3 días y un poquito más. Ella estaba 3 días en vigilia. Ella estaba 3 días en ayuno. ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos vigilan? Ella estaba 3 días en ayuno. Ella estaba 3 días en vigilia.
ella ya tenía que estar agotada, ella tenía que estar cansada. Sin embargo, cuando el ángel le dice no llores, ella inmediatamente dice: ¿dónde has puesto a mi Señor? Inmediatamente, ojo con esto, ella le pregunta a los ángeles. Esto es tremendo. Cuando yo veía esta tarde, esto me llenaba el espíritu. Ella le pregunta a los ángeles, colócame el verso que viene, pero mira quién le responde. Ella le pregunta a los ángeles y de repente ella mira a un ladito. Cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era el maestro. Te voy a soltar esta palabra. Quizás tú vas a hacerle preguntas a muchas cosas porque no entiendes, y la respuesta no te la va a dar un ángel. La respuesta vendrá de parte del mismo Señor, de parte del mismo Dios, de parte del mismo Dios, de parte del mismo Dios. Aleluya. Ella le pregunta a los ángeles. Ella no sabía que el maestro estaba allí. Era respuesta que tenía que darle ¿quién? El mismo Señor Jesús. El maestro viene y le dice: mira esto, mira esto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Colócame el verso que viene. Jesús le dijo: María, María. ¿Cómo le dijo Jesús? María, María. Expresión, signos de admiración. María, María. Y note esto, volviéndose ella, ¿cómo le respondió? Raboni, que quiere decir en griego maestro. Inmediatamente su espíritu, ojo con lo que te voy a soltar, inmediatamente su espíritu, ¿por qué le respondió maestro? ¿Por qué le dijo Raboni? Porque ella estaba en el sepulcro y ella pensaba y miraba qué cosa, a una tumba vacía. Pero cuando el maestro se le aparece y le habla María, María, ella inmediatamente le responde Raboni, Raboni, que significa maestro, porque en el espíritu ella se devolvió al tiempo en los que el maestro estaba ¿qué? Enseñándole, le estaba pastoreando, le estaba mimando, le estaba entrenando, capacitando. Porque te voy a revelar esto: los tiempos que tú más dures con el maestro son los tiempos que tú más vas a traer a la memoria y a tu espíritu. Tu espíritu se acostumbrará. Esto se llama memoria espiritual. Tu memoria espiritual se adaptará. Tu memoria espiritual traerá recuerdo los momentos específicos que tú tengas en el secreto con el Señor. Si tú has tenido quebrantamientos, tiempos de búsqueda, tiempos en los cuales has derramado tu vida en la presencia del Señor, cuando tengas esos momentos de crisis, el Espíritu Santo te va a traer la memoria espiritual y vas a recordar aquellos momentos que estuviste en el maestro, con el maestro en el secreto, aquellos momentos en los que derramabas tu clamor, en los que lloraba. Cuando ella dijo Señor, Raboni, maestro, ella recordaba los tiempos en los que el maestro la estaba pastoreando. Levante su mano derecha, por favor. Quiero profetizarle a tu memoria espiritual. Le quiero hablar a tu memoria espiritual. Le quiero hablar a tu memoria en el espíritu, para que te acuerdes de los tiempos que tú has estado en la intimidad, en los cuales Dios te ha hablado. Y le declaro a tus oídos que tu memoria espiritual te hará acordar cómo Dios te ayudó ayer, y si te ayudó ayer, te volverá a ayudar hoy, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al que vive. Aleluya, 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 aleluya. Digan conmigo: memoria espiritual. La memoria espiritual es muy importante alimentarla. Cuando tú buscas a Dios, tu espíritu tiene una memoria, y tu espíritu guarda en lo profundo los momentos de intimidad con tu maestro. Y cuando tú tienes momentos difíciles y vuelves al secreto, yo no sé si te ha ocurrido, tu espíritu empieza a acordarse de aquellos momentos. Le hablo esto a aquellos que tienen encuentros con el Señor. Porque si todavía no has tenido un encuentro con Dios, no tienes memoria espiritual.
Pero los que hemos tenido un encuentro en el secreto con Dios, su memoria espiritual en los momentos difíciles, cuando tú dobles tus rodillas, ¿qué te va a decir tu memoria espiritual? Tu memoria espiritual te va a decir: Jaime, Dios te perdonó una vez, Él te va a volver a perdonar 2 veces. Tu memoria espiritual te va a decir: Jaime, hijo, Él siempre ha estado ahí y volverá a estar otra vez ahí. ¿Estamos aquí? Y me impacta esto. Verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque ella, ¿qué hizo? Ella se le abalanzó inmediatamente a tocarlo. ¿Por qué, pastor? Porque ella estaba acostumbrada a estar en los brazos del maestro. Y el maestro le dijo: no me toques, porque mi hora aún no, porque aún no he podido subir a mi padre. Mas, mira cómo le dice: mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi padre y a vuestro padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. No sé qué punto es, pero quiero que anotes esto. No sé si será 4, 5 o 6. A María le fue revelado, además de lo sobrenatural, a María le fue revelado el poder de la resurrección. María llevó un mensaje a sus hermanos. María llevó un mensaje a los otros discípulos. ¿Sabes cuál fue el mensaje? El maestro ha resucitado. El maestro no está muerto. Esto es un mensaje que para poderlo dar, tú tienes que tener una revelación con ese mensaje.